Cuando uno está preso, se va a la cárcel. Y hoy hablamos con el señor César Cárdenas Lizarbe, presidente del INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, porque ha traído un estudio sumamente interesante en 2 volúmenes sobre la realidad de nuestras cárceles, que da cuenta de 2 cosas, de los niveles de delincuencia, pero también da cuenta de la celeridad de nuestro sistema de justicia y de cuál es la realidad de la población penal. Señor Cárdenas Lizarbe, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, complicada labor la de manejar el sistema penitenciario de un país que todavía tiene demasiadas deficiencias. Pero si usted tuviera que recoger la información más reveladora o más importante de este estudio bastante voluminoso, ¿cuál diría que ha sido la que más le preocupa como institución? Mire, sí, muy buenos días. En principio creo que hay 2 cosas que son importantes que como país empecemos a abordarlo con mucha responsabilidad. La primera tiene que ver con la responsabilidad que tiene el sistema penitenciario frente a la sociedad, entre los índices de seguridad ciudadana, ante las responsabilidades que se tiene que abordar en adelante. Todo sistema penitenciario tiene dos objetivos. Primero, la administración de la prisión privativa de libertad, la que los jueces determinen sean por prisión preventiva o por las condenas. Hay que administrar que se cumpla para efectos separar de que no a la persona de la sociedad. Efectivamente, tiene que haber un nivel de cumplimiento de la sanción. Pero sobre todo, tiene que haber los esfuerzos del Estado a través de distintas actividades e intervenciones para efectos de poder rehabilitar las personas. ¿Por qué? Porque estas personas van a salir en libertad y lo que se necesita es que cuando egresen, las personas no sigan afectando bienes jurídicos de las personas, no sigan agravando a las personas. Sí, pero lo que ocurre es que tenemos ejemplos maravillosos de que eso ocurre así, pero lamentablemente hay muchos más ejemplos de que ese dicho popular de que las cárceles son las universidades del delito funcionan también así. Y por eso es importantísimo mirar ese segundo aspecto que es revelador, porque de eso se trata finalmente, que la persona esté en prisión. La persona está en prisión no solamente para cumplir una pena, sino para poder atender todos aquellos factores de riesgo social que han generado su vinculación con el delito. Porque de lo contrario, una vez que salgan de prisión, lo que va a ocurrir es que sigan afectando a la sociedad. Entonces, este segundo aspecto es un tema que necesariamente tiene que abordarse con responsabilidad. Ese tema no puede ser resuelto mientras haya el doble de personas de las previstas de nuestras cárceles. Me parece que estamos sobrepoblación. más de proporción, ¿no? Mire, Eso es inmanejable, el ¿no? sistema penitenciario está declarado en emergencia normativamente hasta enero del 2021. Y en este periodo se necesitan tomar determinadas decisiones para efectos de poder superar, entre otras cosas, el tema del hacinamiento. En la Unión Europea, el estándar de hacinamiento crítico es cuando las prisiones sobrepasan el 20% de la sobrepoblación. ¿Cuánto en el tenemos Perú nosotros? estamos en 140% de hacinamiento. Tenemos 39.819 unidades de albergue, espacios para albergar internos. Tenemos en este momento cerca de 96.000 personas privadas de libertad. En esas condiciones... Más del doble. Mucho más del doble. Por eso es que es absolutamente importante no solamente centrarnos en administrar la privación de libertad. Es importante, sí, porque hay que cumplir una sentencia, hay que cumplir una condena, las personas tienen que ser sancionadas por Pero las conductas infractoras, pero hay que tratar. Señor Cárdenas, si es que los espacios están, como usted lo reconoce, poblados, hacinados, es imposible cualquier situación de resolución, o muy difícil, y más lo que vemos en reportajes cada cierto tiempo, es espacios en los que la delincuencia más bien tiene su propia dinámica. Efectivamente. Por eso es que ahí hay que tomar algunas medidas. Por ejemplo, se necesita necesariamente reformar todo el sistema de beneficios penitenciarios. En este momento, en el país, hay 4 grupos de delitos que concentran el 90% de la población penitenciaria. Delitos contra el patrimonio, robos, hurtos, extorsión, etc. Los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones o feminicidios, homicidios. Los delitos contra la seguridad pública, básicamente el tráfico de drogas, y los delitos que tienen que ver con el tema de libertad sexual. Actos contra el pudor, violaciones sexuales. Esos 4 delitos concentran el 90% de la población penitenciaria. O sea, más de 80.000 personas están presas por esos 4 motivos. Exactamente. Entonces, la idea de que, en principio, y nos parece importantísimo que el Poder Judicial haya tomado una decisión responsable de sacar un acuerdo plenario, ahora en noviembre publicado, para efectos de decir, primero,
utilicen la prisión preventiva solo en los casos absolutamente razonables, en los que corresponda hacerlo. En los últimos 5 años, solo en los últimos 5 años, a las cárceles peruanas han estado ingresando un promedio de entre 10.000 y 12.000 personas por prisión preventiva por año. Y ocurre que además se coloca prisión preventiva a personas que uno dice, bah, podría tener su juicio en libertad. Mire. Y hay otros que tú dices, este tiene que estar dentro de la cárcel de todas maneras. Delincuente Y se queda arranqueado. afuera. Exactamente, exactamente. O sea, Ahora, tiene el doble problema. ¿no? exactamente. Ahora, de esos 10.000, 12.000 que entran por año por prisión preventiva, más de la mitad se van antes del año. A los 2 meses, a los 3 meses, a los 8 meses, a los 12 meses. ¿Y para qué Entonces ahí la entraron? pregunta es exactamente, ¿por qué se dictó una prisión preventiva si después se corrige y se dice, no corresponde una prisión preventiva, corresponde otro tipo de medida alternativa hasta que concluya el proceso penal y se determine su situación jurídica? ¿Para qué ingresa ese volumen de casos? Ese número, por ejemplo, de los últimos 5 años, hace primero que las personas puedan tener un nivel de hacinamiento importante, porque para nosotros es una cuestión permanente. Y esto ocurre. ¿Y por qué El no? segundo tema, Sí. disculpe, señora del Río, que genera además el nivel de sobrehacinamiento, es que se ha modificado tantas veces el Código Penal para poder cambiar el tema de los quantum de la pena, que hoy día una pena que hace 5 años podía tener un ranking de 12 a 15 años, hoy día esa misma pena dura 20, 25, 30 Con lo cual años. ustedes tienen más tiempo a la persona en la cárcel. ¿no? Exactamente, exactamente. Y entonces, si hay cambios de pena, que está bien que se impongan más años, aunque la verdad que en el caso de las violaciones sexuales no sirvió para nada, pero si se endurecen las penas, también tendría que venir esto acompañado de un presupuesto que permita al INPE acoger a esos que se le van a quedar no 8 años, sino, porque, hablando de beneficios, por ejemplo, sino 15 o 20, cuando se trata de casos que no tienen ningún tipo de beneficio, además. ¿no? Totalmente de acuerdo, pero ahí hay que tener una mirada bastante responsable del asunto, porque si hoy día quisiéramos resolver este problema solamente con más infraestructura, con más cárcel, con más establecimientos penitenciarios, necesitaríamos en este momento por lo menos unos 50 penales más, cada uno de una capacidad de 1.000 personas. Construir un penal en el país cuesta, solamente la construcción de un penal de 1.000 personas, alrededor de 100 millones de soles. Solo construirlo. Claro, porque no es una construcción fácil, además, ¿no? Porque requiere de muchos elementos de seguridad. Exactamente, exactamente. Mire, solamente infraestructura no es la solución para el tema de... Pero si no la tenemos, no empezamos a ¿no? solucionarlo. Tendríamos que tener solo para la población que ya está, ¿no? Necesitamos eso. Ahora, el 70% de la población que está en las cárceles es primaria. Ayer Y están entre los 18, 70%, el 60%, 60. poco más del 60% son primarios, primer contacto delictivo. Y están entre los 18 y 45 años. Que son el grupo más fácil de regenerar, porque son los que Totalmente. no han recaído en la Totalmente. primera vez que van a la cárcel. Por eso es que es importante hacer inversión también en tratamiento. Nosotros lo hacemos, pero digamos, el sistema penitenciario no ha estado respondiendo a este segundo objetivo de una manera responsable como Estado. En este momento tenemos 220 psicólogos a nivel nacional En INPE. en el INPE, trabajando temas terapéuticos, de intervención, tratamiento. O sea, que eso- necesitaríamos hoy día, por lo menos para cubrir lo mínimo indispensable, 950 psicólogos. Nuestra idea es empezar a crecer por lo menos en los niveles de intervención, 100 psicólogos incorporarse por año, independientemente de los ¿Tiene agentes de presupuesto? seguridad. Hemos No hecho tiene nosotros que la ser propuesta para efectos de No poder tiene que ser un personal hacer- estable tampoco. Se puede contratar Se por tiene horas que para ver que haga... ¿no? distintas formas, pero se tiene que hacer... Mire, yo le doy solamente un préstamo dato de servicios, importantísimo. digamos. Mire, el 2009 se empezó un programa piloto de tratamiento con agresiones sexuales en el penal de Lurigancho, uno de los más hacinados del país, pero donde está la mayor cantidad de personas que están sentenciadas por este tipo de delitos. De esos casi 500 pasaron terapia y tratamientos de intervención para agresores sexuales con un piloto que se estableció y que recién lo hemos formalizado institucionalmente hace Los un mes y medio. resultados, rapidito, antes de irnos a la pausa. De los 500, 250 terminaron todo el tratamiento, el seguimiento, el monitoreo y egresaron fuera de prisión. ¿Cuántos han regresado de esos 250? 3. Bueno, 3. eso da- Pero evidentemente no podemos solamente centrarnos dentro de 950. Hay que atender un mayor agresor cantidad de sexual, un tratamientos. violador que no recibe terapia, va en algún momento a salir a la calle y va a volver a cometer el mismo delito. Eso está clarísimo. Efectivamente. 8:17 minutos. Nosotros vamos rápidamente a una pausa. Regresamos.
Instituto Nacional Penitenciario, INPE, nos ha dado cuenta de la situación de las cárceles en el Perú y sus carencias, pero también de los logros que hay. Yo quería saber, hay muchas ONGs, muchas asociaciones y muchos ciudadanos, sobre todo en estas épocas de Navidad, que quieren hacer alguna forma de compromiso en beneficio de los prisioneros. ¿Qué porcentaje de los que están detenidos pueden seguir talleres, cursos de una actividad u otra, justamente para que la estadía en la cárcel sea positiva para ellos y puedan salir en mejores condiciones? Mire, la mitad de la población penitenciaria, la que está con sentencia por norma, son las que están vinculadas obligatoriamente a acciones de tratamiento, a este tipo de intervenciones de apoyo. Los procesados es optativo, no es voluntario porque justamente su situación jurídica no está todavía determinada. Entonces, la mitad de la población penitenciaria, entre 48.000 y 50.000 personas, son con las que trabajamos mucho más, con mayor énfasis, todos los temas de intervención, de apoyo, de colaboración. Y ahí tenemos efectivamente distintas estrategias. Cárceles productivas es una de ellas. La empleabilidad a partir de un nivel de compromiso de responsabilidad civil con empresarios, con la actividad privada, para formarlos en determinadas actividades, ocupaciones. Las panaderías son el ejemplo más conocido, ¿no? Carpinterías, los talleres de cerámica. En Lavandería el sur, también. Lavandería. En el sur tenemos toda una gama de talleres dispuestos básicamente para todo el tema de carpintería, por ejemplo, ¿no? Cusco, Puno, Ayacucho, hay bastante trabajo que se desarrolla. Y el otro tema viene por el tema ya de los apoyos sociales, ONGs, fraternidades, carcelarias, el movimiento misionero mundial y la Iglesia Católica apoyan muchísimo este tema. Usted comentaba en la pausa, y cada cierto tiempo lo tenemos en las noticias, personas ingresando al penal de visita, llevando celulares, llevando droga. ¿Qué tan frecuente es? Y tengo entendido que ustedes tienen una campaña para darle una mirada a ese tema. Sí, mire, entre el año pasado han ingresado de visita a los establecimientos penitenciarios más de 4,5 millones de personas. Este año ya superamos los 3,5 millones de visitantes. Sí, el mayor número de intervenciones que tenemos detectando el pase antes de ingresar a los pabellones, drogas, celular, objetos prohibidos y objetos ilícitos, siempre sí, es por la visita. Es por la visita. Y la gran mayoría de ellos han sido mujeres las detenidas o las intervenidas. ¿No? Efectivamente. Familiares de los internos en su inmensa mayoría. Por eso que estamos iniciando una campaña sostenida y fuerte, permanente, en donde vamos a dar información sobre las consecuencias de esto, sobre la necesidad además de poder referenciar a las personas a distintos servicios del Estado. Cuando se le capta tratando de meter droga o un celular que está prohibido, ¿qué se hace con esa persona? Se le interviene inmediatamente, se llama a la Fiscalía de la Policía Nacional para la intervención y se va detenida. Efectivamente. No es delito juego. en este momento. Es un delito complicadísimo por el cual necesitamos informar y alertar más sostenidamente, con perspectiva intercultural, además, porque en distintos penales estamos haciendo uso del tema bilingüe, dependiendo de las zonas y las localidades donde nos encontramos, y tratando también de poder más bien sensibilizar en la medida de que hemos visto casos que muchos de estos ingresos es por presión del esposo, del hermano, del familiar. Y ahí hay un tema de violencia, efectivamente, por lo tanto, lo que estamos haciendo además es que la campaña no solamente alerte sobre el peligro de lo que significa ingresar con un objeto prohibido a una prisión, sino de qué servicios puede acudir para efectos de poder tratar ese nivel de afectación psicológica de la presión que ejerce el familiar. Un SEM, un CEDIF, el que pueda Ahora, necesitarse, ¿no? Usted hablaba de la prisión preventiva, que es un elemento que juega en contra precisamente de la mejor administración de nuestros penales. Hay una persona que está por salir, ya se ha dispuesto su salida de prisión preventiva, que se ha cumplido, se pidió ampliarle un año más, Martín Belaún del Ocio. ¿En qué tiempo, en qué plazo va a salir en libertad el señor Belaún del Ocio? En el caso del señor, como en cualquier tipo de casos, nosotros tenemos que tener primero la comunicación oficial del Poder Judicial. Oficial. ¿Todavía no llega? Nosotros no la tenemos. Hasta el momento que he ingresado yo a la entrevista, no tenemos la comunicación oficial del Poder Judicial. En cuanto llegue, nosotros lo que hacemos es hacer una verificación del mandato que nos da el juez. Casi siempre los jueces lo que nos dicen es póngalo en libertad siempre y cuando no exista otra disposición en contrario a nivel nacional. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es hacer una verificación con todo el sistema judicial a nivel nacional. Para que no le pase como pasó nosotros con tenemos 24 horas para poder procesar
la libertad de una persona. El otro aspecto importante es el de la tecnología. Usted nos ha dicho que se siguen metiendo celulares, pero hace años que se nos prometió que las cárceles del Perú tendrían bloqueadores, de manera que al cabo de años de haber pagado y hecho licitaciones, hay que concluir de lo que usted dice, que no se ha avanzado mucho. El otro aspecto tecnológico que lo hemos evocado varias veces acá es por qué no se utiliza más grilletes electrónicos que permitiría sacar a una parte de la gente de las cárceles que pueden estar en su casa bajo control judicial electrónicamente. Efectivamente, rápidamente los dos temas. En este momento hay 14 establecimientos penitenciarios con bloqueadores de celulares. El último que se ha hecho en este año precisamente ha sido en noviembre. 14 sobre 68. 14 sobre 68. Y hay una priorización en relación con los que tienen un nivel de mayor población penitenciaria, donde hay un nivel de mayor riesgo de este tipo de situaciones, ¿no? 14. El último ha sido el penal de Huaraz. Hay todavía la necesidad de poder llegar hasta bloquear 33 establecimientos penitenciarios. Hay un cronograma que se ha propuesto que se pueda actualizar y se pueda cumplir necesariamente. Donde hay bloqueadores se ha minorado efectivamente en la comunicación extorsiva o las comunicaciones que han tenido que ver con el tema delictivo. Pero hay que mantener esa lógica, hay que retomarla y hay que actualizar ese cronograma que ha debido implementarse, que ha debido de cumplirse ya según los contratos que había hasta hace ya un par de años atrás. Estamos ¿El INPE siempre en control de nuestro sistema penitenciario de las cárceles o como en algún momento se planteó tercerizar esta administración? Hay cuestiones que se pueden trabajar. De hecho, todo el sistema de alimentación ¿Está tercerizado? Está tercerizado. Y hay determinadas condiciones que ¿Se podría tercerizar, por ejemplo, ese tema de los bloqueadores? Los bloqueadores lo maneja una empresa privada. Pero eso es una empresa privada. Lo que hay que hacer es verificar las razones por las cuales, por ejemplo, una de las cosas que afectan el bloqueo total de un establecimiento penitenciario dentro de la ciudad es efectivamente. No puedes bloquear los teléfonos de la gente. Efectivamente, porque Exacto. eso es un problema. Y en relación con el tema de los grilletes electrónicos, ahí hay un tema normativo que nosotros hemos propuesto una modificación a la norma, porque si bien es cierto, es bien intencionada, hay un tema de realidades que no se condice con la aplicación de esta. Cuesta. Y las personas que podrían optar porque su perfil criminógeno tendrían que pagarlo. Yo creo que lo harían. Mire, lo que pasa es lo siguiente. La gran mayoría de las personas que podrían optar por estas circunstancias la vinculación con el delito ha sido precisamente factores de orden socioeconómico. Es decir, la falta de empleabilidad, la falta de tener los recursos para poder sostenerse. Entonces, lo que hay que hacer ahí es que la regla no sea el pago, sino la excepción sea el pago en los casos en donde la persona tenga recursos para pagar. ¿Pero qué sale más caro? ¿Un grillete electrónico? Tener una persona 24 horas al día a la que tienes que alimentar, darle cama. Cuidar. Por más que los servicios que reciban no sean los óptimos, si se hace un análisis de costo-beneficio, no creo que un grillete electrónico en una casa cueste más que tener a una persona presa. Para ¿no? nosotros, el grillete es una alternativa viable, vigente y que debería implementarse. Pero ahí viene el segundo tema por el cual necesitamos hacer un rediseño normativo ahí. Cuando uno está con grillete electrónico, tiene básicamente, el juez establece determinadas rutas del desplazamiento de la persona. Todas aquellas rutas están básicamente por norma establecidos. La casa, el trabajo y excepcionalmente un centro de atención médica. Nada más. Las personas que quieren optar por este tipo de mecanismo, la vigilancia electrónica, son personas cuyos no tienen un centro de trabajo específico. Personas que hacen servicio de taxi. En su casa, servicio de taxi. Lo que pasa es que tienen que trabajar para pagar esto. A ver, pero el grillete es una alternativa a estar preso. Si estuvieran presos no trabajarían. Entonces tampoco trabajen, pues se vayan a su casa. Es una manera de que el arresto domiciliario no me cueste poniendo a 2 policías en la puerta 24 horas. Uno o 2, el otro 2. Entonces, otra vez, más barato el grillete que el sueldo de 2 policías. Totalmente de acuerdo. Y además, el costo lo que implica no tener a esos policías en la calle. Totalmente de acuerdo. Por eso les digo, lo que hay que hacer es un rediseño rápido de esta propuesta. Nosotros ya hemos alcanzado, para efectos de la modificación de la vigilancia electrónica, hoy ya tenemos 24 personas con vigilancia electrónica. Mire, del mapeo que hemos hecho en estos meses, por lo menos hay un número de entre 300, que incluso todavía es poco, es bastante, que podrían optar por esta Finalmente, estamos en temporada navideña. Hay una campaña para los internos que están en ese proceso de resocialización. Sí, a partir de la estrategia de cárceles productivas, todos los productos que se trabajan y se elaboran en los distintos establecimientos penitenciarios, en los talleres de los penales, estamos ofertándolo. Sí, tenemos una... ¿Siempre en el ICPNA?
No solamente en el IMNA. Hemos sacado un catálogo virtual en la página web del INPE, buenísimo. donde podemos nosotros verificar. Pero además tenemos una feria acá en Lima que vamos a empezar a partir del día lunes, ¿Dónde? por una semana, en el Parque de la Democracia, en el centro de Lima, para efectos de que las ¿Se personas... puede hacer se puedan delivery acercar. también por la página web todavía? Se puede hacer una verificación de las cosas que hay, pero ese sería sistema comprar. todavía no podemos implementarlo por obvias razones. ¿Pero dónde vamos a ir a recogerlo? ¿A la cárcel? No, nosotros tenemos ahí disposición de un bazar en el centro de Lima para Entonces efectos de uno ya poder- sabe que ahí va al bazar en el centro de Lima y Efectivamente, compra ya. Eso está efectivamente. más fácil porque entrar a la cárcel es todo un trámite, ¿no? Imagínese. No, evidentemente que sí. Muy bien, le agradecemos, señor Cárdenas. No tiene usted una labor fácil entre manos y es verdad que las leyes que a veces se sacan no contemplan a quienes afectan y tienen que tener en cuenta todo el contexto en el que se dan. Así que ojalá que lo del grillete electrónico prospere y ojalá que también prospere el caso de las prisiones preventivas injustificadas para todos, porque hemos reclamado acá que no puede ser que el tema se haya puesto de moda solo cuando tocó a personas importantes, ¿no? Claro. Cuando en realidad hace años que la prisión preventiva es un problema. Hace 10 años que estamos en ese tema. Exactamente, 8:33 minutos.